En este vídeo vamos con una estrategia de trading en scalp, la cual, tal y como sabes, el scalping son entradas muy rápidas y cortas en el mercado, ya sea de segundos o apenas minutos, con las que poder exprimir al máximo este mercado. Esta estrategia va de ser un cazador y en un corto espacio de tiempo poder sacar el máximo beneficio. La estrategia necesita únicamente 2 indicadores gratuitos de TradingView, por lo que vas a poder aplicarla con tu cuenta gratuita. Así que no te preocupes, que la vas a poder exprimir, tengas cuenta gratuita o de pago en TradingView. Te voy a enseñar cómo sacar ese patrón una vez se confirmen todas las condiciones para entrada al mercado, tanto en compras como en ventas, y así poder tener ejemplos reales para que evites caer en la trampa de posibles falsas entradas que te puedan hacer dudar y perder dinero en tu cuenta. Esta estrategia se puede utilizar para forex, stocks, futuros, oro y criptomonedas, así que es bastante todoterreno y versátil para que cualquiera, independientemente del tipo de mercado que utilice, pueda hacer uso de ella. Así que, al lío. Lo primero, nos iremos a la pestaña Indicadores y vamos a buscar el primero, que se llama Whole Suite, este de aquí de InSilico. En la configuración lo que vamos a modificar va a ser la longitud de las velas y la vamos a colocar, en este caso de 55 a 20, para que analice más intradía. El resto de parámetros los dejamos tal cual de serie. El Whole Suite podríamos incluirlo dentro de lo que serían los indicadores que van en la familia de las medias móviles. A simple vista, pues ya se ve claro. La única diferencia es que los tiempos de respuesta los adapta mucho mejor respecto de otros indicadores de medias, las cuales necesitan mayor tiempo un poco para detectar los posibles cambios de tendencia. De hecho, el precio rompe con la media de Whole Suite cada vez que cambia de tendencia, por lo que es un indicio y a su vez una forma clara de ver cómo el precio cambia de tendencia y el propio indicador de alguna manera pues lo va detectando y mostrando. Por lo que cada vez que la cruza, cuando pasa de rojo a verde para indicar una tendencia alcista, al igual que de verde a rojo para indicar el inicio de una tendencia bajista. Vamos con el siguiente indicador. El segundo es el indicador que se llama MoboBenz, este de aquí. Venga, y también lo vamos a configurar y lo vamos a modificar. Lo vamos a pasar aquí el MoboLength, lo vamos a pasar a 15 para tener de alguna manera periodos más largos para confirmar las entradas respecto del Whole Suite. A su vez vamos a cambiar la forma de los indicadores aquí y lo vamos a poner en formato de cruz, manteniendo los colores, entendiendo el verde como compra y el rojo como venta, ¿vale? Pero el resto de parámetros lo vamos a dejar tal cual de serie. MoboBenz es un indicador que usa la desviación estándar de las bandas de Bollinger para calcularlas. En él vemos cómo nos indica unas posiciones de compra, coincidentes con las señales más o menos de compra de Whole Suite, y lo mismo para las ventas. Aquí es donde entra la estrategia, por lo que vamos a ver con ejemplos de compra y venta las condiciones de entrada al mercado para cada una de las operaciones. Venga, vamos con la primera operación para las compras. El indicador Mobo nos debe estar indicando una señal de compra y a su vez la línea verde de la media debe estar en color verde. Por eso he cambiado el indicador que era ese cartelito por una cruz para que se pueda ver, porque si no básicamente lo tapaba. Luego el indicador del Whole Suite debe estar en una franja verde indicando tendencia alcista y a su vez que no se vea nada raro pues de cambios repentinos y a su vez que no sea una zona de alta volatilidad. Todas estas zonas hay que obviarlas. Si se confirman estas dos condiciones, entonces es momento de entrar al mercado y abrir la operación en el momento del cierre con el stop loss en el anterior y un reward ratio aproximadamente de 1:1. Como siempre digo, si puedes monitorizar, quédate delante, ¿vale? Monitorízalo y no hace falta que cierres cuando toque con el reward ratio de 1:1, porque en muchas ocasiones va mucho más allá. Es decir, y los pasa a 1,5 y hasta 2. Entonces, si quieres ser de alguna manera más precavido y no puedes monitorizar, entonces déjalo con un reward ratio de 1:1. Pero si realmente puedes monitorizarlo y estar delante de la pantalla, te recomiendo que lo dejes abierto y cierres en el momento que te sientas lo más a gusto. Así que una vez abierta la operación, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, la operación no ha ido nada mal. Han sido, a ver, ¿cuánto ha sido? Aproximadamente unas 4 horas y unos 15 pips, así que nada despreciable. Venga, vamos con otro ejemplo para las compras. Venga, vamos con un nuevo ejemplo para las compras. Lo primero de todo, el indicador del MoboBenz nos tiene que estar indicando una señal de compra y a su vez la línea de media debe estar en color verde.
La segunda condición es que el hold suit debe estar en una franja verde, indicando tendencia alcista, y a su vez, pues que no haya movimientos muy bruscos donde sean zonas de alta volatilidad. Entonces, una vez se confirman estas dos condiciones, lo que haremos será abrir nuestra operación de compra en el cierre de la vela con un reward ratio de 1:1 y vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, la operación ha sido hiper rápida. Han sido 9 pips en apenas 15-20 minutos, así que nada mal. Vamos con otro ejemplo para las compras. Venga, vamos con un nuevo ejemplo, en este caso con el oro y en 5 minutos. Vamos con la primera condición y es que el indicador del MOVO nos debe de estar indicando una señal de compra y estar la media de color verde. La segunda condición es que el indicador del hold suit debe estar en una franja verde, como está aquí, indicando una tendencia alcista y a su vez tenemos que ver que no estemos en una zona, en este caso, de mucha volatilidad. Entonces, una vez se confirman estas dos condiciones, es el momento de entrar al mercado y con el cierre de la vela, vamos a ver, pues mira, más o menos así, una operación con un reward ratio de 1:1. Como siempre, si lo puedes mantener y puedes estar delante del ordenador, quédate, monitorízalo y cierra cuando tú quieras. De lo contrario, si no puedes, reward ratio de 1:1, el stop loss en el último swing y a ver qué tal se nos da. Venga, otra operación exitosa. En este caso no está nada mal, aunque ha tardado un poquito más, 1 hora y media, pero nada despreciable. Una vez visto 3 ejemplos para las compras, vamos con los ejemplos para las ventas. Venga, vamos con los ejemplos para las ventas. La primera condición, el indicador del MOVO debe de estar indicando una señal de venta y a su vez la línea media debe de estar de color rojo. La segunda condición es que el hold suit debe estar en la franja roja, indicando una tendencia bajista y a su vez que no haya nada raro como zonas de alta volatilidad y movimientos excesivamente raros. Por lo que una vez se confirman estas dos condiciones, nos vamos aquí y abrimos en el precio de cierre nuestra operación con un reward ratio de 1:1 o dejarlo abierto si puedes estar monitorizando la operación. Así que vamos a ver qué tal se nos da en el mercado del Bitcoin nuestra primera operación en ventas. Venga, genial. Han sido, 40 minutitos, 40-45 minutos y no está nada mal. Otra operación para el bolsillo. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. Venga, vamos con otro ejemplo, volvemos al Forex, estamos en el EURCAT en temporalidad de 5 minutos. Venga, las condiciones las repasamos. La primera, el indicador del MOVO nos debe de estar indicando una señal de venta y la media debe de estar de color rojo. La segunda condición es que el hold suit debe estar en franja de color rojo indicando una tendencia bajista y a su vez sin tendencias raras ni altas volatilidades. Una vez se nos confirman estas condiciones, es el momento de la vela de cierre, abrir la operación con un reward ratio de 1:1 o si puedes monitorizarlo, déjalo abierto y cierra donde te sientas más tranquilo y más a gusto. Vamos a ver qué tal se nos da esta operación. Venga, otra operación que ha sido muy rápida, esta va a ser muy pequeñita, han sido 11-12 pips en 30 minutos, no está nada mal. Venga, vamos con un nuevo caso para las ventas. Lo primero, repasamos de nuevo las condiciones. El indicador MOVO nos debe de estar indicando una señal de venta y a su vez la línea de media debe estar en color rojo. La segunda condición es que el hold suit debe de estar en la zona en rojo y no haber altas volatilidades ni ver zonas de movimientos muy bruscos. Por lo tanto, una vez se confirman estas condiciones, abrimos en la vela de cierre nuestra operación con un reward ratio de 1:1 y vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, pues esta vez no ha podido ser, pero por muy poco. Realmente ha tocado y en cuanto ha tocado se nos ha girado y la operación ha ido perfectamente a tocar el take profit. Pero esta vez no ha podido ser. Una lástima porque realmente el análisis era bueno, pero en este caso nos ha tocado el stop loss. Así que no podemos hacer nada, en esta pinchamos completamente. Como ves, esta es una estrategia puramente de scalping, las temporalidades pues van de 5 a 15 minutos, más o menos, pero si eres más de estrategias intradía o incluso swing, te dejo una estrategia con la que te va a explotar directamente la cabeza.